Nadie lo vio venir. Nadie imaginó que ese joven que creció entre calles polvorientas, trabajos mal pagados y sueños que parecían imposibles, terminaría llenando estadios completos, viajando en camionetas de lujo y viviendo en mansiones que parecen sacadas de una película de millonarios. Porque antes de los escenarios repletos, antes de los gritos de miles de personas coreando su nombre, antes de los relojes costosos, las propiedades de lujo y los carros que valen más que una casa, Jason Jiménez era solo otro chico con un sueño gigante y los bolsillos vacíos. En este video vamos a entrar dentro de la vida de lujo de Jason Jiménez, sus propiedades más exclusivas, los lujos que se da gracias a su éxito. Prepárate para conocer la vida que Jason Jiménez construyó, cuando el mundo pensaba que no lo lograría. Cuando la gente ve a Jason Jiménez hoy, rodeado de lujos, escenarios gigantes y una vida de abundancia, es fácil pensar que todo fue pura pobreza desde el inicio. Pero su historia empieza de una forma que casi nadie imagina, porque aunque hoy es símbolo de superación desde abajo, sus primeros años no fueron de escasez. Jason nació en Colombia, en una familia que, durante un tiempo, tuvo estabilidad económica gracias a los negocios de su padre. Había ingresos, había cierta comodidad, y la vida no parecía tan cuesta arriba como lo sería después. Pero ese equilibrio no duró. Con el paso del tiempo, según ha contado el propio Jason en distintas entrevistas, su hogar comenzó a romperse por decisiones que marcarían su destino para siempre. Problemas personales de su padre, relacionados con el alcohol y conductas que deterioraron la familia, terminaron desmoronando todo lo que habían construido. El dinero desapareció, la estabilidad se fue, y el hogar que conocía dejó de existir. Fue entonces cuando su madre tomó una decisión radical: alejarse de ese entorno y empezar de cero en otro lugar, llevándose a Jason con ella. Ese cambio no fue hacia una vida mejor, fue hacia la supervivencia. Pasaron de una etapa cómoda a una realidad donde el dinero escaseaba, las oportunidades eran mínimas y el entorno era mucho más difícil. El barrio donde creció después estaba rodeado de peligros, malas influencias y caminos fáciles que prometían dinero rápido, pero a un precio muy alto. Era el tipo de lugar donde muchos jóvenes terminan perdiéndose, donde la calle educa más que la escuela, donde el respeto se gana a la fuerza, y donde el crimen muchas veces se presenta como la única salida. Pero aquí es donde Jason marca la diferencia, porque a pesar de crecer viendo ese mundo de cerca, él mismo ha dicho que nunca sintió atracción por ese camino. No porque no lo tuviera enfrente, sino porque desde muy joven entendió que ese destino casi nunca termina bien. Mientras otros se dejaban seducir por el dinero fácil, él se aferraba a otra idea, una que parecía imposible: salir adelante cantando. La música empezó a convertirse en refugio, en escape, en esperanza. Mientras su entorno hablaba de sobrevivir día a día, Jason soñaba con escenarios, micrófonos y un futuro distinto al que las estadísticas le tenían preparado. No tenía contactos, no tenía padrinos en la industria, no tenía dinero. Lo único que tenía era una voz que transmitía dolor, calle, amor y verdad. Y esa combinación, forjada entre la pérdida de una vida cómoda y la dureza de una nueva realidad, fue la que más adelante conectaría con millones de personas. Porque Jason Jiménez no canta historias inventadas. Canta desde lo que vio caer, desde lo que tuvo que reconstruir, desde el niño que conoció la estabilidad y luego aprendió lo que es perderlo todo. Y apenas estaba comenzando. Cuando su madre decidió empezar de cero lejos del pasado, el destino los llevó a Bogotá. No llegaron con contactos, ni con ahorros, ni con un plan claro. Llegaron con lo único que muchas familias tienen cuando todo se derrumba: la necesidad de sobrevivir. Y Jason, siendo apenas un joven, entendió que los sueños no pagan las cuentas. Así que hizo lo que le tocaba hacer. Comenzó a trabajar en plazas de mercado, en oficios pesados, rodeado de madrugadas frías, largas jornadas y el cansancio que se mete en los huesos. Allí no había luces, no había aplausos, no había escenarios. Solo esfuerzo puro y real. Pero mientras cargaba bultos y trabajaba entre el ruido de la ciudad, algo dentro de él seguía intacto. Porque si algo ha repetido muchas veces, es que desde niño sabía que tenía una conexión especial con el canto. No era un pasatiempo,
No era un simple gusto. Era una necesidad emocional, una forma de sacar todo lo que llevaba por dentro. Y en medio de esa etapa difícil, ocurrió algo que él mismo ha descrito como un antes y un después en su vida. Vivió una experiencia espiritual profunda durante un retiro, un momento de reflexión y catarsis donde, según ha contado, reconectó con su fe y encontró claridad sobre quién quería ser y hacia dónde quería ir. No fue magia. No fue que al día siguiente todo mejorara. Pero sí fue el momento donde su sueño dejó de ser una fantasía y se convirtió en una decisión. Desde ahí, Jason empezó a tomarse la música en serio. Comenzó a buscar oportunidades, a grabar, a tocar puertas en una industria que no lo estaba esperando con los brazos abiertos. Y como suele pasar cuando vienes desde abajo, lo que encontró primero no fueron contratos, sino obstáculos. Promesas vacías. Personas que decían, yo te ayudo y desaparecían. Puertas que parecían abrirse y se cerraban de golpe. Era el clásico camino del artista sin padrinos. Talento de sobra, pero sin un camino claro para llegar a la cima. Así que volvió a lo básico. Los bares, los pequeños escenarios donde el pago a veces era mínimo o inexistente, donde cantaba frente a mesas distraídas, gente hablando, ruido, copas chocando y miradas que no siempre estaban ahí por la música. Y fue ahí donde Jason Jiménez aprendió una de las lecciones más duras de su carrera. El escenario puede levantarte o puede humillarte. Había noches donde su voz hacía que el lugar entero guardara silencio, donde la gente se acercaba, lo felicitaba, le pedía otra canción. No eran miles de personas, pero para él, esos aplausos pequeños valían como un estadio lleno. Pero también hubo noches distintas, noches donde lo ignoraban, donde le pedían que dejara de cantar, donde sentía el peso de la indiferencia, del rechazo, de pensar por un momento si tal vez el mundo tenía razón, y él estaba persiguiendo algo imposible, y aún así, no se bajó del escenario. Porque mientras otros veían un bar pequeño, él veía práctica. Mientras otros veían humillación, él veía formación. Mientras otros se rendían, él se estaba construyendo. Cada canción cantada frente a 10 personas lo estaba preparando para cantar frente a 10,000. Cada rechazo estaba fortaleciendo la piel que necesita un artista que viene desde abajo. Y sin saberlo, en esos bares donde a veces lo aplaudían y otras veces lo ignoraban, se estaba formando el artista que más adelante llenaría escenarios gigantes y cobraría cifras que en ese momento ni siquiera podía imaginar. Pero lo más increíble es que todo eso aún era solo el comienzo. Después de años de trabajo silencioso, escenarios pequeños, rechazos y noches difíciles, Jason Jiménez entendió algo que muchos artistas tardan décadas en descubrir. No necesitaba una sola canción famosa. Necesitaba un proyecto completo que demostrara quién era realmente. Así nació una de las decisiones más importantes de su carrera: apostarlo todo a un álbum donde cada canción tuviera alma, historia y verdad. No quería depender de un golpe de suerte viral. Quería construir una base sólida, tema por tema. Ese proyecto fue Con el Corazón, volumen 1. Y más que un álbum, fue una declaración. Cada canción llevaba el peso de su pasado, el dolor de lo que perdió, la lucha de lo que tuvo que sobrevivir, y la esperanza de lo que aún soñaba alcanzar. Mientras otros buscaban fórmulas comerciales, Jason hizo lo contrario. Cantó desde la herida, desde la calle, desde la vida real. Y esa autenticidad empezó a hacer algo que ningún plan de marketing puede fabricar. La gente comenzó a sentirse identificada. Pero entonces llegó el momento que cambió todo. Una canción empezó a destacar, una historia que conectó de forma masiva, una letra que se volvió himno, El Aventurero. Ese tema no solo fue un éxito, fue el punto de quiebre. Empezó a sonar en todos lados, en casas, en cantinas, en carros, en fiestas. La gente no solo la escuchaba, la cantaba con el alma. Y con esa canción, Jason dejó de ser una promesa, para convertirse en una realidad. Los conciertos empezaron a crecer. Los escenarios pequeños se volvieron teatros. Los teatros se volvieron coliseos. Y su nombre comenzó a aparecer cada vez más alto en los carteles. Ya no era el joven que rogaba por una oportunidad. Ahora era el artista que movía público.
Con el paso de los años, su impacto fue tan grande que logró algo que marca un antes y un después para cualquier cantante del género popular: llenar grandes escenarios en repetidas ocasiones. Uno de los momentos más simbólicos de su consolidación llegó cuando consiguió reunir a miles de personas durante varias noches en uno de los recintos más importantes del país, demostrando que su público no era casual, era fiel. Eso no se logra con una sola canción. Se logra con una carrera construida con paciencia, constancia y conexión real con la gente. Pero mientras su nombre crecía en la música, Jason ya estaba pensando como algo más que un artista. Estaba pensando como un empresario. Con su carrera ya establecida y una base sólida de seguidores, empezó a dar pasos en el mundo del emprendimiento. No se lanzó a lo loco. No invirtió por impulso ni por moda. Según ha mostrado en distintas etapas de su vida, ha sido cuidadoso, estratégico y consciente de que la fama puede ser pasajera, pero los negocios bien pensados pueden durar décadas. Así, mientras muchos artistas se enfocan solo en el escenario, Jason comenzó a construir también fuera de él, porque su meta ya no era solo cantar, era convertir el éxito musical en estabilidad financiera, patrimonio y una vida de lujo que fuera fruto de decisiones inteligentes, no de caprichos momentáneos. Y ese fue el inicio de una nueva etapa. La de Jason Jiménez, no solo como cantante exitoso, sino como figura que empezaba a moverse en ligas donde la música se mezcla con dinero, inversiones y un estilo de vida que pocos imaginan cuando ven a ese joven que alguna vez trabajó en una plaza de mercado. Mientras su carrera se consolidaba como una de las más grandes de la música popular colombiana, Jason Jiménez no solo construyó un legado musical, también creó un imperio de bienes, proyectos y estilo de vida propio. Jason poseía varias propiedades rurales, entre ellas haciendas en los llanos orientales, donde desarrollaba proyectos de ganadería y producción agrícola. Allí, además de cultivar la tierra, su finca era conocida por producir miel de alta calidad, reconocida en mercados locales y entre conocedores del producto. Consciente de diversificar su patrimonio, invirtió en 3 proyectos hoteleros ubicados en zonas estratégicas de Colombia, combinando turismo, cultura local y alojamiento de alto nivel, pensados para viajeros que buscan experiencias auténticas y confortables. En la capital, construyó una mansión representativa de su ascenso y éxito, espacio que combinaba lujo con diseño personal, ubicado en un sector exclusivo de la ciudad. Jason era fundador de WeJ Company SAS, su propia empresa mediante la cual gestionaba sus conciertos, giras, proyectos corporativos y marcas derivadas de su imagen. Su colección de vehículos reflejaba su gusto por la velocidad y la elegancia. Mercedes AMG, incluido un AMG 63, símbolo de potencia y diseño. Lexus GX y otros modelos de alta gama, combinando confort con sofisticación. Vehículos Toyota de lujo y rendimiento. Una moto Yamaha especial, de gran valor sentimental para él, ya que fue una de las primeras con las que empezó a moverse con independencia y libertad en sus comienzos. Amante de las tradiciones colombianas, también era propietario de caballos de paso fino, raza emblemática por su elegancia y suavidad al trotar, un gusto que combinaba con su conexión con lo rural y con la cultura de su país. Mientras su carrera y sus inversiones seguían creciendo, la vida de Jason Jiménez tuvo un desenlace que conmovió al mundo de la música. El 10 de enero de 2026, el artista falleció en un accidente aéreo cuando la aeronave en la que viajaba con parte de su equipo se estrelló en Paipa, Boyacá, Colombia, poco después del despegue. La historia de Jason Jiménez no es solo la de un cantante exitoso. Es la de un hombre que conoció la estabilidad, la perdió, tocó fondo y decidió levantarse con algo que nadie podía quitarle: su voz, su fe y su determinación. Pasó de trabajar en oficios duros para ayudar en casa a convertirse en un artista que llena escenarios, mueve multitudes y construye un patrimonio que va mucho más allá de la música. Con el tiempo,
Su vida se transformó en una mezcla de propiedades rurales y proyectos productivos, inversiones y visión empresarial. Una vida cómoda fruto de años de disciplina. Vehículos de alta gama que marcan etapas de su éxito. Tradiciones como los caballos de paso fino que lo conectan con sus raíces. Pero más allá de los lujos, las propiedades o los carros, lo que realmente define a Jason Jiménez es que nunca olvidó de dónde salió. Cada canción sigue llevando la huella del joven que trabajó duro, que cantó en bares donde a veces lo aplaudían y otras lo ignoraban, y que entendió que el éxito no llega de un día para otro. Se construye con años de esfuerzo silencioso. Hoy, su nombre representa superación real. No la que se hereda, no la que se fabrica, sino la que se pelea paso a paso. Porque al final, los lujos impresionan, pero la historia de cómo los consiguió es lo que realmente conecta con millones. Y esa es la verdadera riqueza de Jason Jiménez.